¿Cuál es la capital de Bolivia? Esa pregunta suena fácil, pero no muchos saben la respuesta correcta. A pesar de que la inmensa mayoría de las naciones tienen una capital, en este país la cosa está complicada. Y es que Bolivia tiene dos ciudades que comparten el estatus de capital, cada una con funciones distintas. Sucre es la capital constitucional. Es donde está el Tribunal Supremo de Justicia, el poder judicial del país. La Constitución boliviana la reconoce explícitamente como la capital de la República. Por otro lado, La Paz es la sede del gobierno. Es considerada la capital administrativa y gubernamental. Es donde está el Palacio de Gobierno, donde trabaja el presidente. Es en La Paz donde se ejerce el poder político del país, el día a día. Entonces, si alguien te pregunta ¿cuál es la capital de Bolivia?, la respuesta técnicamente correcta es Sucre, pero la respuesta práctica es Sucre y La Paz. Probablemente tienes la misma pregunta que muchas personas. ¿Por qué el gobierno está en La Paz cuando la capital es Sucre? Para entender cómo Bolivia terminó en esta situación, hay que viajar en el tiempo al pasado, al siglo XIX. Cuando Bolivia se independizó en el 1825, la capital era Sucre. Esta ciudad pasó por varios nombres, entre ellos La Plata, Charcas y Chuquisaca. Hoy en día, Chuquisaca se refiere a uno de los departamentos de Bolivia. A pesar de que Sucre significa azúcar en francés, el nombre no tiene nada que ver con esa sustancia dulce, sino con una persona, Antonio José de Sucre, el héroe venezolano que lideró la independencia del país. La ciudad fue renombrada Sucre en honor a su vida. Durante esos tiempos, Sucre era la ciudad más importante y más poderosa de Bolivia. Por otro lado, La Paz, cuyo nombre completo es Nuestra Señora de la Paz, había sido fundada en el siglo XVI por el conquistador español Alonso de Mendoza. Le pusieron ese nombre para conmemorar el fin de las guerras civiles entre los propios conquistadores españoles en América del Sur. Fue fundada para simbolizar la paz en una zona que era muy importante porque estaba en la ruta hacia el oro, la plata y otros recursos muy valiosos. Lo que nadie se imaginó es que siglos después estaría ejerciendo la función de capital. Si te ha gustado este video hasta ahora, dale like para que sea recomendado a otras personas. Y para que no te pierdas el próximo video, puedes suscribirte al canal. Durante el siglo XIX, Bolivia fue un país profundamente dividido entre dos grupos políticos: los conservadores, que tenían su base de poder en Sucre, y los liberales, que tenían su fuerza en La Paz. Durante décadas, los conservadores dominaron el gobierno, y desde Sucre se gobernaba Bolivia. Pero a finales del siglo XIX, algo cambió. Bolivia perdió la Guerra del Pacífico contra Chile, un conflicto que le costó su salida al mar, algo que el país todavía lamenta al día de hoy. Esa derrota debilitó al gobierno conservador y abrió la puerta a una crisis política muy profunda. Poco después estalló en Bolivia lo que se conoce como la Guerra Federal o la Guerra Civil Boliviana. El conflicto comenzó como una disputa política entre los conservadores y los liberales, pero tenía una dimensión geográfica muy clara. Era básicamente el sur del país contra el norte, Sucre contra La Paz. Esta guerra duró varios meses y muchos perdieron la vida. Al final, los liberales de La Paz ganaron, y aquí viene la decisión que cambió el mapa político de Bolivia para siempre. El nuevo gobierno liberal, con su base en La Paz, tomó una decisión que era tanto práctica como simbólica. Trasladó la sede del gobierno a La Paz, pero no cambiaron la constitución. Esta seguía diciendo que Sucre era la única capital. Simplemente se llevaron el poder. Desde entonces, Bolivia funciona con esa división. Sucre tiene el título, La Paz tiene el gobierno.
Eso no significa que el cuento se haya acabado ahí. Han habido intentos para que el gobierno regrese nuevamente a Sucre, incluso durante este siglo. El tema de la capitalidad sigue siendo uno muy sensible y controversial. La Paz tiene razones muy concretas para no querer ceder. Cuenta con muchos más habitantes que Sucre. Trasladar el gobierno significaría un golpe económico enorme para la ciudad y para los paceños. Y Sucre, con menos de 300,000 habitantes, siente que lleva más de un siglo siendo la capital, en papel, y que merece ejercer esa responsabilidad a plenitud, tal y como dicta la Constitución de Bolivia. Bolivia es el caso más conocido dentro de Latinoamérica, pero no es el único país del mundo en esta situación. Los Países Bajos tienen una situación muy parecida a Bolivia. Ámsterdam es la capital oficial, según su constitución, pero el gobierno opera desde otro lugar, desde La Haya, considerada como la capital de facto. Y si piensas que tener dos capitales es confuso, te cuento que Sudáfrica tiene 3, una para cada poder del Estado. La pregunta que se queda en el aire es, ¿será posible un cambio en Bolivia en cuanto al tema de la capitalidad? La respuesta honesta es que probablemente no en el corto plazo. Mover una capital es una decisión que cuesta mucho dinero. Implica mover infraestructura, funcionarios y convencer a millones de personas que vale la pena el costo. Brasil lo hizo en el 1960, cuando construyó Brasilia desde cero para reemplazar a Río de Janeiro como capital. Fue una decisión monumental que tomó décadas de planificación y un costo económico gigantesco. En este canal hay un video que habla más a fondo sobre la curiosa historia detrás de Brasilia. Si te gustaría saber más, puedes verlo en la anotación que aparece en pantalla. Hipotéticamente Bolivia podría hacer algo similar y construir una capital neutral, desde cero, pero actualmente no tiene ni los recursos ni el consenso político para hacer algo así. Y mientras eso no cambie, seguirá siendo el país donde la capital oficial y la capital práctica son dos ciudades distintas, separadas por más de 500 kilómetros. Entonces, ahora que ya sabes un resumen de la historia, ¿crees que Bolivia debería mantener el sistema tal y como está? Eso me lo dices en los comentarios. Y si eres de Bolivia, me interesa especialmente tu perspectiva. Si te gustó este video, échale un vistazo al que aparece en pantalla. Gracias por sintonizar.